Herzlich willkommen, muy bienvenidos a mi canal Isas Reacción. Hoy, porque bastante gente me han preguntado que tal vez podría compartir algunos datos sobre mí personalmente, hoy voy a contarles 10 cosas sobre mi aprendizaje del español y también sobre mí. Y bueno, yo voy a aclarar si tal vez ya viajé a Latinoamérica o a España, si tengo algunos amigos hispanohablantes, las dificultades que me encontré en el camino de aprender español, de la manera como aprendí el español y bueno, algunas cosas más. Así que no te pierdas este video y los geht's. ¿Cuándo fue mi primer encuentro con el español? Bueno, yo me recuerdo que en mi infancia, cuando estaba muy joven, fuimos a las Islas Canarias de vacaciones a Fuerteventura y bueno, fuimos a unos niños a una discoteca en donde obviamente solo ponieron música en español, pero igual sin entender la letra pasamos muy bien, lo cantamos, lo bailamos, eso como mi primer encuentro. ¿Y dónde aprendí el español? Yo he tenido varios profes o profesores y tutores. La primera vez cuando fui a un colegio como para adultos, aprendí el español con una profesora de Valencia que marcaba mucho la Z. Y después aprendí con una colombiana que me enseñó palabras y la manera como hablan en Latinoamérica y de verdad a mí me sale un poquito más natural que el español de España. Y al final he tenido un profesor de Chile con quien aprendí más tiempo y más frecuente. Y por eso tengo una manera, o sea, la influencia, se podría decir, a mi español es más grande de Chile, pero yo intento hablar muy neutro, como mi alemán también, lo que hablo es muy neutro, aunque podría hablar en acento de Berlín, pero bueno, ya por eso tal vez algunos de ustedes ya marcaron en los comentarios que podría ser de Chile. Mis viajes a países donde hablan español. Yo, como ya conté, fui a las Islas Canarias y a otras partes de España también, pero también fui a Perú, visité a Machu Picchu, lo que fue una maravilla para mí, y también viajé por Chile. Y fui a Punta Arenas, hasta el desierto de Atacama y pasé tiempo en Santiago también. Bueno, también fui a Brasil, pero no cuenta como hispanohablante, así que eso fue en mis viajes hasta ahora. La utilidad del español en mi vida. Yo he estudiado historia del arte y en el tiempo cuando estuve en la universidad, muchos de mis compañeros decidieron aprender italiano porque el italiano es, bueno, o sea, Italia en el ámbito del arte es un campo muy grande de investigación. Pero yo decidí por el español porque siempre me ha gustado el sonido y tenía muchas ganas de poder leer textos en original, como ya he tenido seminarios por los artistas de Diego Velázquez, por ejemplo, o Francisco Zurbarán, y bueno, Picasso obviamente también. Y bueno, así tenía la suerte de poder entender textos originales, que es una maravilla. Y he trabajado en un museo también de arte. Y justamente hicieron una exposición que se llamaba El Siglo de Oro. Y bueno, ustedes se pueden imaginar quién fue la guía. Em, y eso fue una experiencia maravillosa. Aquí tengo algunas fotos en esa época, ya algunos años atrás, cuando fui la guía en esa exposición. Mis amigos hispanohablantes. Bueno, yo tengo amigos de Chile que hablan español y también tengo amigos de Argentina que me encontré en el viaje a Brasil y también son muy buena gente y espero que verlos muy pronto. Tal vez en Argentina, eso sería una maravilla, de verdad. Mis películas y series favoritas en español. Bueno, como ya les conté que tuvo ese profe chileno y me comentó, o sea, me surgió que
debería ver la serie Amores de Mercado. No sé si tal vez algunos de ustedes han visto, porque me quería que cacho cómo hablan en Chile y el modismo ahí, y de verdad lo encontré muy entretenida, pero había un personaje en la serie que se llamaba El Chingao y no entendí nada, de verdad hablaba un chilenismo muy fuerte y no entendí nada, pero igual fue súper entretenido. Y lo otro que me recuerdo, habían dos películas maravillosas en español que vi que me hicieron llorar, pero igual lo recomiendo de verdad a ustedes si no la han ya visto. Es la película Coco, la vi en el original y también la vi en alemán y es otra cosa, hay que decirlo. Es bueno, una ventaja poder verlo en el original. Y la otra película fue Los Amores del Círculo Polar, que también es muy, muy bonita. Y bueno, si algunos tienen una recomendación más de series y películas, es siempre muy, muy bienvenidos. Mis dificultades al aprender el español. Bueno, yo soy una persona con poca paciencia, lamentablemente, y el tema es que hay que aprender constantemente también, y a veces cuando yo no sentí que mejoro, o sea, suficientemente rápido, me frustré también y ya sentí que no avanzo y bueno, pero son siempre etapas, son como casi como olas. Cuando uno aprende un idioma, hace como un paso muy rápido en el aprendizaje y después un poquito más lento porque al final el cerebro también tiene que procesar, pero es algo muy natural. Y lo otro, me imagino que ustedes también ya lo notaron, que me equivoco mucho con los artículos, pero eso pasa justamente también porque el alemán, bueno, primero tiene 3 artículos y a veces los artículos son opuestos. Por ejemplo, nosotros decíamos el luna y la sol. Es muy confundido, ¿no? Además, me costaba mucho en pronunciar la R. Para mí es más fácil pronunciar palabras como Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, lo que significa Reglamento de Transferencia de Competencias para la Aprobación de Transacciones Inmobiliarias. Más fácil en alemán, ¿no? Mis métodos para seguir aprendiendo español. Bueno, yo ya tengo la suerte de hablar un español bastante avanzado, pero igual siento que mi vocabulario es bastante limitado todavía, porque, bueno, ustedes también lo notan, yo repito mucho y a veces me faltan palabras para expresar la mejor manera. Bueno, lo que hago es de verdad ahora escuchar la música, leyendo la letra, eso también me ayuda mucho, y cuando me encuentro con una palabra que conozco, veo en el diccionario o en el traductor, eso hay que hacer siempre. Y bueno, sí, ver películas, ver series, poner los subtítulos en español abajo y así es la manera mucho más entretenida que aprender vocabulario en un libro nomás. Mis consejos para quienes quieren aprender idioma. Como ya conté, yo creo que el error más grande, y yo tengo la suerte que básicamente no lo cometí, es no tener miedos a hacer errores. Da lo mismo a mucha gente, bueno, eso me ha pasado a mí, que los hispanohablantes con quien hablé, y yo hablé mal, ellos también tuvieron mucha paciencia. Muchas gracias por eso en todo caso. Son muy, muy amables. Y intentarlo de nuevo, repetir, preguntar y repetir como loro. Eso también es algo lo que hice, repetir lo que otros dijeron. Eso ayuda mucho, muchísimo, de verdad. Y como ya dije, no te rindes nunca, es lo más importante. ¿Cómo se me ocurrió la idea del canal? Esa idea nació en una conversación con un amigo que me planteó como hablo español, debería hacer un canal en YouTube reaccionando a música en español. Primero pensé que es una locura, pero de verdad me encanta y espero a ustedes también. Bueno, eso es todo para hoy. Espero que les haya gustado este video y conocerme un poquito mejor. Si tienen más preguntas, pueden escribirlo en los comentarios. Pueden suscribir a mi canal, donde principalmente voy a reaccionar a música en español. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao!